hoy vamos a hablar justamente de eso, de cómo es que tenemos que olvidarnos de la palabra bueno o malo en los recursos que estamos estableciendo nosotros para el aprendizaje y sí fijarnos claramente más bien en cómo nos vamos a dar cuenta de que este proceso se esté dando. Entonces, recordemos que todo parte siempre de este triángulo. Mientras yo tenga siempre en cuenta el triángulo didáctico considerando los tres elementos, yo ya tengo que saber adecuadamente quién va a enseñar, qué es lo que se va a enseñar, pero por sobre todo, y lo que ya les había dicho en la clase pasado, quién está aprendiendo, en quién recae la naturaleza principal de la adquisición del conocimiento y el papel protagónico. Ya no estamos en donde el conocimiento tiene el papel protagónico, ya no estamos en una situación en la que el docente tiene el papel protagónico. Entonces, ¿cómo realmente darme cuenta de que este ser va a poner toda su intención cognitiva, va a poder adquirir toda la necesidad de sus motivaciones, de sus habilidades, de sus capacidades en pro del aprendizaje? Entonces, esta función, esta persona de aquí, que van a ser ustedes en el momento dado, tenemos que comprender cómo aplicar el triángulo didáctico de la mejor manera que todo el esfuerzo, que toda la energía y que todas las capacidades se distingan directamente en el estudiante que las está que está llevando a cabo su proceso. Hoy vamos a ver justamente la parte en la cual vamos a trabajar esos soportes cognitivos, cómo entender que existen soportes cognitivos para poder aplicar adecuadamente este triángulo didáctico. Y para eso me tengo que regresar un tema atrás aparte, que es este proceso de conocimiento. A ver así, y vuelvo a preguntar, basándome en este esquema, ¿cómo empiezo yo a entender el proceso del conocimiento? ¿Quién me lo va recordando? ¿Qué fue lo que expliqué hace 2 semanas con base en este proceso del conocimiento? A ver, Edith, ¿tú me recuerdas el proceso? Dormiditos. Gaby Serapio. Jessica, Maricruz, Lupita. ¿Nadie de plano? Richard. A ver, Maricruz. ¿Yo? Ujú. Ok, ¿sí me escucha? La escuchamos bien. ¿Se escucha claro? Ujú. Ok. Bueno, de acuerdo al esquemita y de acuerdo a lo que yo pude rescatar o comprender, creo que primero está como lo planteé ahí, el mundo del conocimiento. Sentidos es lo que conocemos como percepción, como lo que ¿mandé? No, nada, ¿Sí síguele. voy bien Ujú. o pregunto algo? Adelante. No, adelante. Ok. Manejado que pues todo ese mundo del saber o del conocimiento pues entra a través de los sentidos, ¿no? Lo que conocemos como percepción. Obviamente cada persona percibe de una manera distinta. Entonces, posteriormente entramos a lo que es como que ese nivel de comprensión, donde ya viene todo este procesamiento, asimilación, de la información, para ya como tal, pues llegar a lo que es el propio conocimiento, pero que obviamente también lo construye de acuerdo a esa manera en que lo percibe. Bueno, eso yo comprendí. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias, Maricruz. Hoy andan con ganas de no participar, chicos. Qué mal. Pero... Ok, seguimos adelante. Como bien lo dijo Maricruz, sí es cierto, tenemos un mundo perceptible, un mundo que podemos nosotros
captar en todo momento, ese mundo nosotros lo vamos a dominar a través de tres procesos básicos. El primero que nada es el proceso de la percepción, segundo proceso de la comprensión y tercero proceso de la transformación, con el objetivo no de transformar el mundo como tal, sino de transformarnos a nosotros de acuerdo a estos cuatro pilares que marca el desarrollo integral o el desarrollo de cada ser humano. ¿De acuerdo? En todo proceso de conocimiento hay un ser humano que conoce. Ese ser humano es el que tiene sentidos, ese ser humano es el que tiene cerebro para comprender y habilidades para transformar, y el mundo que tiene que conocerse, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación entre sujeto y objeto es lo que permite que el aprendizaje se vaya dando. En la primera semana yo les dije claramente, no se trata necesariamente de que uno como maestro pretende hacer que el alumno conozca. El alumno ya conoce, o los seres humanos ya conocemos desde el momento en que estamos nosotros adquiriendo nuestras primeras nociones de sentidos, y esto es desde el vientre materno, hasta el momento en que dejamos de percibir, que eso es realmente ya en el hecho de muerte, ¿no? Entonces, toda nuestra vida nosotros nos vamos a enfrentar al proceso del conocimiento. Pero ahora sí, rescatando la importancia de este proceso de conocimiento nosotros como docentes o como futuros docentes, pues sí tenemos que entender realmente de manera profesional cómo abordarlo para poder establecer un proceso didáctico efectivo, un proceso didáctico que realmente se encamine hacia lograrlo, ¿de acuerdo? No es nada más dejar un trabajo por dejarlo. Yo no les voy a dejar que me hagan un mapa mental, que me hagan un examen, sino un objetivo principal que es que ustedes conozcan. Ya ahorita yo el hecho de nada más ponerme a revisar, verificar que lo hayan leído, que lo hayan comprendido, que lo hayan bien elaborado, es únicamente hasta cierto punto darle seguimiento al proceso que ustedes ya realizaron. Lo importante es que a final de cuentas lo que ustedes ya hayan realizado. Si yo a ese producto estoy enojado contigo y te pongo 5, realmente no es tan efectivo como el proceso que tú hiciste para comprender y para memorizar. O lejos de ahí, si yo simplemente, miren, cumplió, le pongo 10, le pongo 10, le pongo 10, pero tú lo que hiciste fue hacerme una labor de copiado y pegado, una labor donde estás simplemente repitiendo el ejercicio o no haciéndolo de la mejor manera. El 10 no refleja nada. A final de cuentas, lo que va a reflejar es el esfuerzo que tú hiciste por comprender el tema. Uno como maestro tiene esa habilidad de ir midiendo el aprendizaje del alumno. ¿Dónde me doy cuenta? A lo mejor en momentos como este, donde yo estoy preguntando cosas que ya vimos, que entiendo que ya debes comprender, que ya analizaste de un proceso cognitivo superior, como lo fue el proceso de análisis, síntesis o incluso el de evaluación, que fue el que me hiciste la semana anterior, y que lamentablemente pregunto y te quedas callado. Ahí sí es donde uno dice, chin, no me está funcionando el recurso porque el alumno no está adquiriendo el conocimiento o no quiere dar reflejo del conocimiento adquirido. ¿De acuerdo? Ahí es donde yo primeramente cuestiono mi habilidad como docente de ver si realmente mis procesos están siendo los adecuados, pero también me estoy dando cuenta de que tú como alumno ya te estás empezando a hacer de lado los conocimientos que tienes que adquirir. Y eso, chicos, es preocupante a nivel de alumno y a nivel de futuro docente. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener cuidado de ese nivel de participación. La pregunta es, ¿qué refleja verdaderamente mi 10 o qué refleja verdaderamente mi calificación? Porque los conocimientos ahí están, los ejercicios ahí están, y yo pregunto y estamos callados. No te preocupes, no es tanto la pedrada, sí es una reflexión, pero también entiendo que es domingo por la mañana y que esos cerebros todavía están en arranque, no están como mi computadora hace media hora de que no me estaba funcionando, pero ojo chicos, hay que activarnos para poder ir percibiéndolo, ¿de acuerdo? Siempre llegar con la mejor de las energías para poder sacarlo, ¿de acuerdo? Sí, ok, está bien, el cerebro está batallando en responder, yo por eso siempre el café por delante, para que podamos tener el cerebro funcionando a lo que se debe, ¿no? Que a final de cuentas es mi ejemplo de siempre, ¿no? Uno no puede vivir sin el café, tratar de aplicarlo en todos los sentidos. Vámonos de lleno a analizar cuál es el soporte cognitivo y ahora sí vamos a volver a preguntar la diferencia entre haber hecho un mapa mental o haber hecho un ejercicio de evaluación. Como bien dijo Maricruz, lo primero que tienes que conocer antes de querer elaborar una secuencia didáctica, un recurso didáctico, un análisis didáctico de la situación para poder impartir cualquier tema es conocer la realidad del mundo que estás conociendo, ¿no? Y para poder darte cuenta de eso tienes que conocer por completo el entorno.
en qué modalidad vive, cuáles son sus costumbres escolares, con qué conocimientos previos viene, cuál es el nivel económico, cuál es el nivel cultural. Ante todo eso, tienes tú que tener un punto de partida de esta situación de cómo están desarrollándose los estudiantes. Y eso aplica desde niveles preescolares hasta niveles elevados de universidad y posgrado. Tratar de entender cuáles son las realidades en que el alumno con el que vas a trabajar estás viendo, ¿no? Entonces, supongamos el ejemplo, yo estoy hablando de Valle de Bravo. No es lo mismo incluso hablar de Valle de Bravo, cabecera, donde muchos de ustedes están totalmente inmersos en esa actividad socioturística que existe dentro de municipio y a lo mejor están acostumbrados a hablar con personas de muy diversos estratos y niveles y características sociales, pero que llegan al municipio con un afán de diversión y de relajarse y de pasarla bien, a quienes me viven a lo mejor en las comunidades que están alrededor del municipio, menos Colorines, ¿no? Porque Colorines tiene su propia sede de Colpos, pero hay otras cabeceras que están por ahí, incluso el otro municipio que es Donato Guerra o Amanalco o las demás comunidades, que no necesariamente se dedican a actividades turísticas, sino que están en otro tipo de situaciones. Entonces, yo ahorita enfrentándome a Valle de Bravo, estoy topándome de repente con diferentes maneras de pensar. Si me mandan a Colorines, a lo mejor es el mismo efecto porque muchos de mis alumnos de Colorines les encanta irse a Valle de Bravo a trabajar exactamente en esa situación. Pero si me mandan a otro municipio, por ejemplo, puede ser Lubianos, Tejupilco, que ya son totalmente enfocados en actividades agrícolas, ganaderas, o que están inmersos en otro tipo de situaciones, ya no es la misma manera en que voy a tratar yo de tocar los temas e incluso la manera de pensar es muy diferente a cómo la pueden llegar a tener ustedes, ¿no? Tengo que entender cuáles son esas características porque ya los conceptos empiezan a cambiar, ¿de acuerdo? El hecho de que una alumna de Lubianos, de Tejupilco, de Islahuaca, esté asistiendo a Colpos, no es el mismo que el que pueden tener ustedes en este grupo, ¿no? Tienen diferentes percepciones, tienen diferentes habilidades, incluso ya les había llegado a comentar, ¿no? Muchos de ustedes que se dedican ya a actividades como lo es el ciclismo, el cultura de belleza, actividades, pueden ustedes pensar en generar otro tipo de aplicación de la carrera, de cómo la pueden pensar en otras comunidades, inclusive en las comunidades que están cercanas a mi zona, como lo es Atizapán, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli. Son diferentes maneras de pensar y yo tengo como docente no juzgar, sino analizar para poder brindar mi mejor servicio a estos alumnos que están queriendo tener sus diferentes motivaciones e intereses para sacar adelante la carrera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y un alumno de secundaria, por así decirlo? Ustedes están viniendo aquí porque quieren. Ustedes ya no están aquí porque sus papás les están obligando a estudiar la carrera. Bueno, mis chicos de 17, 18, 19 a lo mejor todavía sí, ¿no? Pero los que ya están un poquito más grandecitos, ya están viniendo aquí por su gusto personal, porque están decidiendo su futuro, porque quieren mejorar su nivel de vida, porque bla, 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 por 20,000 razones, ¿no? Un chico de secundaria va a la escuela porque es obligado por sus papás. No quiere aprender, no tiene intenciones o viene con otros objetivos como lo es el de socializar, el de pasarla con los amigos, el de poder estar cotorreando. No necesariamente le va a interesar las materias del plan de estudios, ¿no? No están tan especializados. Ustedes ya no están llevando español, matemáticas, química, ciencias, porque ya no es parte de, ya no es educación básica, ya se están especializando. Un chico de secundaria lo mismo tiene que aprender matemáticas que educación física, que educación artística, entonces el contexto cambia por completo. Ustedes quieren aprender, el chico de secundaria de plano no tiene, en su gran mayoría no tienen esa intención. Un niño de primaria es mucho más noble, es más receptivo, pero hay veces que sí quiere, hay veces que no quiere, hay materias que les agradan por completo. Entonces, ustedes tienen que aprender a analizar ese contexto, tanto en la parte educativa, que es lo que les he manejado, como en la parte social. Cómo está su contexto familiar, cómo se llevan con su familia, qué ideología imperante. Todavía nosotros, tanto en zona urbana como en zona rural, nos estamos enfrentando tanto a las familias machistas, como a las familias feministas, como a las familias apáticas, como a las familias que no quisieran que el alumno o la alumna estudiara. Entonces, también ese contexto es importante. También tenemos que ver
Obviamente, ¿cuál es la capacidad de ingreso con el que estamos trabajando? ¿Sí? ¿Cómo es que el alumno llega y no ha desayunado nada porque en casa no le tuvieron que dar de desayunar? Entonces, si no hay, si no hay un cerebro alimentado, un cerebro nutrido, no hay nada de capacidad de aprendizaje. El chico tiene que llegar bien nutrido, tiene que llevar bien motivado, tiene que tener las emociones adecuadas. Eso también es importante incluso en universidad, ¿no? Yo me he dado la oportunidad de jugar, de cotorrear, de platicar incluso con algunos de ustedes, porque entiendo que para poder hablar un verdadero conocimiento, un verdadero aprendizaje, sí se tiene también que llegar a una integración adecuada para que haya un nivel de confianza en el cual todos deseemos aprender y conocer. Conocer este contexto es un punto de partida muy importante, ¿de acuerdo? Yo les puedo hablar ahorita, no sé, de la cultura de Acapulco, de Mazatlán, de Mérida, digo, de Progreso, Yucatán, en donde es un ambiente marítimo y a lo mejor me pueden llegar a entender porque las culturas se relacionan porque tiene que ver con lago, con pesca, con balsas, con parapentes, con todo lo que eso significa para ustedes que les puede llegar a resultar conocido. Pero yo no puedo llegar con ese pensamiento a Temascalcingo o a Temascaltepec porque ya no piensan de manera igual. Allá tengo que llegar con otro tipo de situaciones porque el contexto cambia por completo, ¿no? Entonces, siempre manejar en qué contexto están inmersos los estudiantes y conocerlo de la mejor manera para poder trabajar. Hacerte del contexto de los estudiantes es imposible porque tú también tienes tu propio contexto, pero el hecho de conocer su realidad y tú darles a conocer un poco de tu realidad siempre va a poder establecer una mayor química, un mayor nivel de confianza que permita que el aprendizaje se dé de la mejor manera. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes aprender al niño a comprender al mundo si primero no conoces su mundo. No es posible que tú estés queriendo enseñarles algo que ellos no dominan y no entienden por nada. ¿De acuerdo? Aquí es un reto fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo en común en el que vamos nosotros a trabajar es el salón de clases, pero ustedes tienen muy poca experiencia, salvo algo que tenga por ahí 2 o 3 instructores con AFE, tienen muy poca experiencia con ese ambiente de enseñanza. Entonces yo trato de írselos aplicando mucho a la realidad en la que quieren ustedes aspirar a tener o aspirar a lograr o con la experiencia que tienen en toda la formación que han recibido, tienen ustedes que entender cómo es ese mundo en común que vamos a lograr o a querer transformar. Pero por eso el contexto es tan importante comprenderlo y aplicarlo, ¿de acuerdo? Regla de oro, no puedes tú entrar al salón si no amas primero a los alumnos con los que vas a trabajar. Los hayas visto o no los hayas visto en tu vida, tú ya tienes que ir con esa predisposición de amar a todos tus alumnos porque no puedes, no puedes enseñarles algo si no, si no los amas primero. Pero también, sí, yo sé, está la Ya señora. no se le escuchó, maestro. ¿Ahí ya me escuchan? Ya estoy otra vez en línea, ¿ya me escuchan? Sí, ya. ¿Ya? Ay, chicos, esta tecnología últimamente está fallando demasiado. Ya ni en domingo, que se supone que son muy pocos los que estamos trabajando en el sector educativo. Entre semana es bien difícil porque todas las escuelas, todos los alumnos y todos los maestros están en línea, ¿no? Y se supone que ahorita no hay nadie en línea y como quiera. Bueno, ¿en qué me quedé? ¿En qué fue el último que me escucharon? ¿Sí están o no están? En donde realizar un poco de darle un poco de confianza de la diferencia entre alumnos igual en ¿cómo? Sí. Bueno, ahí fue donde yo me quedé, de ahí ya no supe, ya no le entendí. Ok, bueno, definitivamente lo que les decía es, no pueden entrar al aula si no hay un ambiente de amor. Ustedes no pueden amar, no pueden dar clase si primero no aman a sus estudiantes. Y la regla del amor es que no puedes amar algo que no conoces, ¿sale? Tienes que conocerlos, tienes que comprenderlos. No ellos te tienen que comprender a ti. Entrada así, el primer ejercicio de comprensión siempre será del alumno, del maestro, perdón, hacia el alumno. Si tú no comprendes esa realidad y quieres llegar queriéndote imponer, definitivamente vas a retroceder
siglos en la pedagogía, ¿no? Vas a volverte a regresar a los tiempos de Comenio, donde el maestro era el centro de atención. Tienes que conocer de lleno a los alumnos. ¿Sí me escuchan? Porque ya veo otra vez las cámaras paralizadas. Hola, hola. Ya no lo escuchamos, profe. ¿Qué es lo que estoy viendo? No se escucha nada. ¿Ahí ya me recuperaron? Bueno, bueno. Hola, hola. Está yéndose el internet. Hola, hola chicos, ¿ya me tienen? ¿Ya nos escuchó? O bueno, ¿soy el único? Se me No, volvió a eso pasa. desconectar y volvió a conectar, chicos. Les digo que mi internet hoy está en la peor de las... Bueno, de hecho, toda la No se semana he tenido escucha. problemas. ¿Mandé? Ya, profe, ya, bueno, ya se escuchaba bien. Ok, sí, les digo, chicos, que últimamente internet está fallando demasiado. Entonces, sí, mis disculpas, créanme que estoy más que molesto ahorita en esta situación porque sí es bastante desesperante. Pero bueno, vamos adelante, chicos. ¿Alguna duda con el contexto que se les haya generado? ¿Que me lo puedan explicar con sus propias palabras? Dice que el contexto de conocer al alumno, maestro, saber qué es lo que le gusta, qué es de dónde viene, qué problemas tiene, para darle confianza entre uno mismo, amarlo sobre todo para que no nos tengan confianza, nos platiquen y todo, para llevar un ambiente bien, no ser como los siglos pasados, que nada más el maestro era el centro de atención, sino que el alumno también es importante y conocerlo para darle el cariño que se merece y comprenderlo y para poderlo educar y darle el conocimiento que nosotros podemos tener. Perfecto, Adri. Entonces creo que el mensaje sí llegó adecuadamente. Muchas gracias. Sandy. Como yo creo que actuar y de pensar del alumno, además cómo está su contexto familiar o cultural, y además que debemos amar lo que hacemos para que el salón de clases no se sienta tan intenso, sino que sea un espacio de confianza. Perfecto, Sandy. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces queda muy bien. Siguiente tema, y vaya que tiene que ver ahorita mucho con lo que sigue, y es analizar el aspecto de la percepción. ¿De acuerdo? Vamos a ir desglosando todos los elementos, y ahorita estamos hablando de lo que se capta por los sentidos. Cuando nosotros vemos comunicación en preparatoria, nos habíamos acordado de que en comunicación hay tres elementos: el emisor, el receptor y el canal. Ahorita justamente es un claro ejemplo de cómo el canal puede fallar, ¿no? Independientemente del recurso, el canal también tiene sus problemas, como es el caso de esto. La conexión a internet está muy inestable. Creo que es mi caso con ustedes, no me llegan a recibir de la mejor manera. Lamentablemente en chat estamos justo en lo mismo, ¿no? Me llega de repente el mensaje de Kenny, el mensaje de Priscila, no me puedo conectar, no tengo acceso, no sé qué, el canal falla. Pero haciendo de lado el fenómeno del canal, yo me tengo que garantizar claramente de que estos elementos que están aquí presentes, estos 5 objetivos, estén claramente dispuestos a poder entender lo que yo quiero dar, ¿de acuerdo? Entonces, les dicen canales, pero en realidad son los órganos que se encargan de que la percepción se dé, que la percepción se logre. Y aquí es donde entra algo que han escuchado muchísimas veces, que se llama, ¿tú qué eres? ¿Tú eres visual, auditivo o kinestésico? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Esto no tiene que ver con el cerebro, no significa que tu aprendizaje tenga que ver con lo que oyes, con lo que ves o con lo que percibes a través de los diferentes sentidos. Ciertamente es que tú tienes
un canal o un órgano mucho más dispuesto a atender el mundo que te rodea que los demás, ¿no? Entonces, hay alumnos para los cuales el canal visual es su principal canal. Por eso yo me tengo que estar bien atento en poderte dar una presentación animada, una presentación que te llame la atención, y te aseguro que los que son predominantemente de la parte visual, lo que yo estoy diciendo les está entrando por un oído y les está saliendo por el otro, porque ustedes están objetivos a lo que Josué está proyectando en la presentación, en cómo está usando los marcadorcitos, en que si de repente usó rojo y luego usó verde. O sea, ¿por qué? Porque ese es el canal con el que ustedes están más atentos, ¿no? Y yo lo logro ver a través de ustedes porque son aquellos que no separan la mirada directamente de la pantalla. Están siempre presentes, siempre atentos a lo que estoy haciendo. Incluso aquí que tengo la flechita del ratón, si se mueve para acá, si se mueve para acá, también están ustedes atentos con los ojos. Eso significa que tu canal dominante o que tu órgano dominante es el órgano visual. No significa que los demás no estén percibiendo, pero el visual es el que tiene la mayor atención. Si por el contrario, como suele ser también en algunos casos, no estás tan atento a lo que pasa en la pantalla porque dices está muy chiquita, porque casi no leo, porque en realidad no es cierto. Estás viendo hacia otro lado principalmente porque te estás enfocando en lo que yo estoy diciendo. Entonces, significa que tu canal principal es el canal auditivo. Tú estás más atento a lo que yo estoy diciendo, estás tratando de analizar de cómo estoy conectando mis ideas. Eres quien más me está contando cada que digo la muletilla, o si entonces, si entonces, si entonces. Son porque los que, no, es que el profesor repite mucho esto. No, es que el profesor se enreda mucho con esto. ¿Por qué? Porque tu canal auditivo es el que domina, ¿sí? Es el canal que no logra acaparar lo que estoy yo dibujando, proyectando, sino más bien estás obviamente escuchando lo que estoy diciendo y eso es lo que te está dando la principal información que tú necesitas para procesar el aprendizaje. Si por el contrario, ni estás viendo ni estás escuchando, sino más bien estás tomando apuntes, estás queriendo practicar, estás pensando cómo lo harías con tus alumnos, estás pensando en una situación ideal, en cómo tú lo aplicarías directamente, eso significa que eres más kinestésico. Kinestésico no quiere decir que tiene que ver mucho con solamente el movimiento, sino que estás involucrando mucho más aquellos sentidos que no tienen tanto que ver con oír y escuchar, ¿no? O sea, estás más atento a cómo lo aplicarías tú que realmente estar escuchando claramente. Eres de los que a lo mejor con simplemente darte la idea principal, eso ya te da para estar pensando 20,000 cosas diferentes, ¿no? Te adelantas a comprender. ¿Por qué? Porque ya tienes la percepción más que dominada. Entonces, ¿cuál canal es el más importante? Ninguno, definitivamente. El canal más importante va a ser para ti, que eres visual, pues obviamente va a ser los ojos. El canal más importante para ti que eres auditivo va a ser el oído. El canal más importante para los alumnos que son kinestésicos, pues definitivamente va a ser el dominio de todos sus sentidos para poder aplicar. Pero aunque seas visual, aunque seas auditivo, aunque seas kinestésico, tú siempre tienes que ver la manera de cómo satisfacer todas las necesidades de percepción, de que tienes que darte cuenta de que tienes alumnos visuales, tienes auditivos, tienes kinestésicos y a todos les tienes que dar los suficientes recursos y elementos para que ellos puedan hacerlo, ¿de acuerdo? A lo mejor yo antes de esta presentación digo, bueno, se los explico rápidamente y no les hago presentación. Eso es una tortura para mis alumnos visuales porque ellos necesitan ese efecto de estar viendo lo que estoy proyectando. O simplemente pasarles un audiovisual y estarles dando simplemente los esquemas sin explicarlos, sin tocar tanto fondo. Un visual me va a decir, ay, profe, ya cállese, ¿no? Definitivamente usted habla demasiado, pero el auditivo necesita que le esté dando los estímulos. Si no estuviera preguntando, si no estuviera planteando hipótesis, si no estuviera generando dudas, pues mis alumnos kinestésicos estarían totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque a ellos terminan por aburrírseles todo lo que estoy diciendo, todo lo que estoy escribiendo. ¿Y qué creen? La gran mayoría de los estudiantes, ¿qué creen que son?
Ay, chicos, no se me despiertan hoy. Hoy sí estoy batallando con ustedes. Son kinestésicos, ¿vale? La gran mayoría de los chicos son kinestésicos, sobre todo en educación básica. Estamos volteando otra vez hacia el visual auditivo porque ahora los celulares hacen que los chicos estén totalmente atrapados en su celular, ¿de acuerdo? Y eso hace que otra vez recuperemos eso, pero lamentablemente solamente con ver y escuchar no se garantiza el aprendizaje. Tenemos que hacer muchas prácticas para que los chicos lo vayan descubriendo, ¿de acuerdo? Otro elemento importante es el elemento de la comprensión. La comprensión es cómo la información llega al cerebro, ¿sí? Esa parte de cómo la información llega al cerebro también es vital. ¿Por qué? Porque, bueno, en este esquema yo siempre les marco que hay un cerebro lógico y hay un cerebro creativo, ¿de acuerdo? Entonces, el hemisferio lógico es aquel que se encarga de ordenar, de analizar, de poner una práctica muy clara de las ideas que estoy recibiendo. Dicen por ahí es el que se encarga de hacer las operaciones matemáticas. Pues no tanto, porque las matemáticas también se aprenden de manera creativa, pero sí es el que es mucho más lógico al momento de estar estructurando las ideas. El pensamiento creativo o el hemisferio derecho es el que se encarga de proyectar ese conocimiento de 20,000 maneras diferentes de una manera mucho más dinámica, mucho más perspicaz, con mucho más color. A lo mejor se dice que con un poco más de cosas, pero no es cierto, es simplemente una manera diferente de procesar la información que estamos recibiendo. Entonces, aquí sí, como docente, tú debes tener toda la opción de ver hasta qué nivel vas a llegar con tus alumnos, ¿sí? De nada me sirve que me quede siempre en el nivel básico, que es el de recordar, o que incluso me vaya un poco más, que es el de entender. Y lamentablemente siempre nos enfocamos más primero en estos dos y no tratamos de ir analizando que se pueden llegar a jerarquías superiores del aprendizaje. Está la manera de aplicar el conocimiento, de analizarlo, de evaluarlo y de crearlo. Cuando yo estoy trabajando con ustedes un mapa mental y no un resumen, es porque quiero llegar a niveles superiores de lo que es la mera, los niveles básicos de recordar y entender. Tú ya tienes que analizar la información para que por medio de dibujos puedas colocarlos en una sola hoja blanca. Tienes que saber qué dibujos tienes que analizar, tienes que entender adecuadamente cuál es la situación con la que estamos trabajando. Entonces, con un mapa mental, yo dije, mis chicos de didáctica van a poder analizar la información del capítulo 1, ¿de acuerdo? Te pedí que hicieras un examen. Te pedí que por favor vieras la manera de poder concentrar todo el capítulo dentro de un examen, que me crearas una batería de evaluación. Y no solo eso, que además de hacer tu propia evaluación, tu propio análisis de la información para poder generar un instrumento de examen, que además, obviamente contestaras, pero de todo retroalimentaras el trabajo de tus compañeros. No solamente lo que yo hice, sino lo que el compañero hizo. Me dijeron, tengo que contestarlo, profe, pues es que no puedes retroalimentar si primero no lo contestas. Si yo planteé una situación del capítulo 2, del capítulo 3, perdón, de una manera que se me hizo suficiente, pero veo que esta Jessica lo hizo de una mucho mejor manera, yo primero que nada tuve que recordar el conocimiento que estaba queriendo aplicar en ese momento y después entender de qué manera ella lo fue evaluando y lo fue aplicando en un nivel cognitivo de tipo 5 para poder decidir qué genial, lo hizo mejor o lo planteó de una manera mucho más débil que yo. Entonces siento que esta pregunta para mí hubiera sido más efectiva de esta manera, ¿no? Estábamos trabajando en un nivel 5. No me quedé únicamente con que trataras de entender y recordar lo que lo que tú estabas leyendo, sino que llegaras a entenderlo de una manera mucho más clara al momento de elaborarlo. La tarea de esta semana intenta llegar al nivel 6, intenta, pero vamos a ver si es posible hacerlo. Yo te pregunté al principio de qué manera lo ibas comparando, de qué manera lo ibas analizando, de qué manera. Entonces, otra vez conexión inestable me está marcando, no sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando bien? Al menos ahí sí contesten. De repente como que no, maestro. Ok. Pues a ver si ya se va estructurando y se va recuperando.
¿Por qué? Porque quiero ver si puedes entenderlo. Ahora que te lo estoy diciendo desde esa perspectiva, tú también cuando vayas elaborando tus tareas, tienes que ir analizando en qué nivel te vas quedando. Si te quedas en estos dos, lamentablemente, déjame decirte, nunca vas a poder ser un buen profesional porque te quedas en los niveles básicos. Ya no estás aquí para entender y para recordar y para pasar el examen, porque muy en un futuro vas a tener alumnos dependiendo de ti y para ellos vas a tener que utilizar estructuras cognitivas superiores. Y esas estructuras cognitivas superiores, primero tienes que esforzarte por adquirirlas para poder hacer que tus alumnos las vayan adquiriendo en un futuro. ¿De acuerdo? Otro elemento que me es muy importante y vital para mí en ese aspecto de la comprensión es que entiendas de qué manera el proceso, el cerebro también va actuando dentro de. Aquí no tiene que ver con los canales con los que recibe la información, sino más bien cómo es que el cerebro los va trabajando. Muchas veces te pasa de que a lo mejor te quedas, escuchas una parte de una canción que te gusta, aunque sea una frasecita, ¿no? Entonces con esa frasecita, tú ya traes la música en tu cabeza todo el santo día y no te la puedes quitar de encima, ¿no? Se queda por ahí una memoria cognitiva. Eso significa que está trabajando mucho tu inteligencia musical. Esa inteligencia musical es la que se encarga de procesar todo ese conocimiento que entra a tu cerebro a partir de las notas y de las melodías y de los ritmos. Hay otra inteligencia que tiene que ver con los movimientos corporales. Y tal es el caso como, por ejemplo, aprender a manejar una bicicleta. Cuando tú otra vez los veo pausados. ¿Sí me escuchan? No me escuchan, chicos. Por favor, necesito respuestas. ¿Están o no están? No se escucha, se escucha. De De repente, repente. Se escucha entrecortado, profe. Ok. ¿Ahí ya me escuchan otra vez normal? Ok. Cuando estás aprendiendo a manejar bicicleta... Ya lo escucho bien. Bueno, yo ya lo Ok, muchas gracias. Al principio te cuesta trabajo aprender a controlar el equilibrio, te cuesta trabajo dominar el manubrio, pero una vez que aprendes a manejar bicicleta, ya te es por completo difícil olvidarlo, aunque hayas estado años o décadas sin agarrar una bicicleta, ya después volver a retomarlo es algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque tu cerebro sabe cómo darle la orden directa a tus músculos para poder seguir pedaleando, ¿no? Entonces vas mejorando esa inteligencia corporal. La necesidad que tienes de convivir con los demás, de relacionarte, de externar tus comentarios, es la inteligencia interpersonal. El cómo estructuras tus palabras, tus lenguajes, cómo redactas, cómo analizas información escrita, es la inteligencia lingüístico-verbal. El cómo haces cálculos, el cómo procesa tu cabeza las diferentes operaciones matemáticas. Y eso es tan fácil, es como cuando yo les digo 7 por 3, e inmediatamente tengo alumnos que están empezando a sumar, a ver, 7 más 7, 14, 7, 14 más 7, 21, ¿no? Hay quienes piensan de esa manera, hay quienes inmediatamente se imaginan los conjuntos y ya pueden ver los conjuntos en su cabeza e inmediatamente procesan que son 21 elementos. Hay quienes tienen la memoria bien dominada e inmediatamente 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21. Ah, son 21, ¿no? Inmediatamente procesan esa información. Eso es la inteligencia lógica matemática. La naturalista, una fascinante inteligencia naturalista que tiene que ver con todo el entendimiento de lo que es orgánico, de lo que es vida, de lo que es un reflejo natural, de aquellos que pueden entender esa relación que existe de comprender el medio ambiente, de los que son incapaces de tirar una basura en el piso porque saben el daño que están causándole al ambiente o al entorno que les rodean, esa conexión que tienen con el mundo, con el paisaje que le quieren mejorar, son naturalistas. Los intrapersonales, aquellos que les encanta pensar y reflexionar todo lo que existe dentro de ellos, o los que inmediatamente visual espacial, ¿no? Entonces, hay inteligencias dominantes, pero todos tenemos esta inteligencia. Te aseguro que de todos estos ejemplos que yo te di, tú te llegó inmediatamente algo con que lo pudiste aplicar de momento, porque no podemos decir que no tienes alguna de las inteligencias, sino más bien las 8 están dentro de ti y las 8 obviamente cumplen una función. Tienes una dominante que está muy conectada con el canal perceptivo. Si eres visual, obviamente, tu inteligencia dominante va a tener mucho que ver con lo visual espacial,
Si eres auditivo, va a tener que ver mucho con la parte musical o con la parte lingüística. Si eres kinestésico, va a tener mucho que ver con la corporal, con la musical, con la rítmica. ¿Por qué? Porque así es como el cerebro trabaja con aquello que tiene más información. Si yo te doy un palo de madera, pues vas a aprender carpintería porque es lo que te estoy dando para trabajar. Si te doy ladrillos, pues no vas a hacer carpintería, vas a hacer albañilería porque es lo que te estoy dando para trabajar. Lo que tú le das al cerebro es con lo que va a trabajar. Pero es lo que te decía, no puedes dejar de percibir por ninguno de los sentidos. Entonces, los 5 sentidos le dan información al cerebro. Hay quienes tienen inteligencias más dominantes, ¿no? Entonces, Richard le encanta el ciclismo, le encanta lo que es el deporte, la actividad física. Él va a tener una inteligencia corporal sinestésica muy dominante, muy fuerte, muy impactante, ¿no? A quienes tengo que les gusta estar en el campo, estar sembrando, estar trabajando con animales, pues obviamente su inteligencia naturalista es desbordante, es muy impactante, es muy fuerte. Aquellos que les encanta estar leyendo todo el día, que les encanta estar haciendo anagramas, crucigramas, sopas de letras, pues tienen una inteligencia lingüístico-verbal dominante. Es como tu cerebro va trabajando. Y eso significa que también, si antes te decía, tienes que entender por qué canal perciben, aquí tienes que multiplicarlo por 8, porque tienes alumnos que aprenden cantando, tienes alumnos que aprenden platicando, tienes alumnos que aprenden moviéndose, que aprenden razonando, que aprenden interactuando con el medio ambiente, que aprenden incluso reflexionando consigo mismos, tienen que estar muy metidos en su mundo. Entonces tienes que poder satisfacer las necesidades de todos en ese momento porque tienes cerebros trabajando a 1000 por hora. O lograr en un momento dado ponerlos a todos de común acuerdo en una actividad o inteligencia dominante, pero siempre darle espacio al resto de las inteligencias para que puedan también hacer lo suyo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué te pedí un mapa mental? Bueno, ahora se me ocurrió hacerte un mapa mental. A lo mejor en otra próxima materia que quiero ir viendo de menor a mayor los órdenes de trabajo de tu cerebro, los niveles de jerarquía más fuerte, a lo mejor en lugar de hacer un mapa mental, te pido que compongas una canción y ya no estoy atendiendo la visual espacial con lingüístico verbal, sino estoy trabajando con la musical y la lingüístico verbal para que tú puedas aplicar conocimientos. Tienes que ir pensando qué estrategias vas elaborando. Y eso es lo que yo decía en la clase anterior. Con esto salen millones y millones de recursos con los que tú puedes hacer didáctica. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Vamos a pensar que sí. Transformación. La transformación tiene que ver con la aplicación. La transformación tiene que ver con ese saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir. ¿De acuerdo? Es de qué manera vas a lograr que el conocimiento haga de la persona una mejor persona. ¿Cómo es que lo que estás dando no se va a quedar únicamente en un apunte de libreta, en un ejercicio, en un examen que pasaste con 10? Te tiene que llegar mucho más allá. Tienes que mejorar al ser humano con el que estás trabajando y transformarlo de otra manera. Entonces, hay metodologías activas de aprendizaje porque la persona es alguien activo, ¿no? Hay muchas maneras de aplicar esto. No tiene que ver con la percepción, porque los canales los vas a pensar antes de. No tiene que ver con la comprensión, porque los niveles cognitivos ya los pensaste y ya viste cómo trabajar. Ahora tienes que trabajar de lleno con el producto con el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y hay muchos elementos. Hay uno que se llama clase invertida, en la cual es al revés, no le das la clase al alumno, sino haces que el alumno investigue primero y ya posteriormente se dedican a hacer actividades y ejercicios que tiene que ver con algo. Está la gamificación, que es aprendizaje por parte del juego, por parte del videojuego, más que nada es como se ha estado trabajando la gamificación en estos días de pedagogía, que ellos diseñen juegos que hayan actividades dinámicas, lúdicas, para que ellos puedan comprenderlo de una mejor manera. Está el pensamiento de diseño, eso sí tiene que ver con la elaboración de recursos atractivos, creativos, con mucho color, con mucha creatividad, para que los chicos puedan estructurar de una gran manera. Está el que tú les plantees problemas o el que les hagas analizar la realidad, que es el basado en problemas o basado en casos, y que ellos vean cómo solucionarlo. La tarea de hoy para ustedes, primero fue un proceso de diseño.
Después fue una manera de poder hacer un pequeño proyecto, que fue ahora se hizo examen, ahora vamos a trabajar un aprendizaje basado en problemas. Está la manera de taller, que es poner en práctica lo aprendido, o hacer recursos. Ustedes, ahorita es didáctica, es 100% teórica. En cuarto cuatrimestre van a llevar una materia que se llama elaboración de recursos didácticos, y ahí sí va a ser más a manera de taller. Ahí sí más vas a buscar qué recursos vas a emplear para una determinada situación didáctica que te van a plantear, entonces cómo lo vas a enfocar. Está el del pensamiento visual, cómo haces esquemas, cómo haces dibujos, cómo haces diagramas para estructurar lo que tu pensamiento esté diciendo. De ahí la naturaleza del mapa mental, del mapa conceptual. ¿Por qué? Porque tú estás ilustrando tu propio pensamiento de una manera clara. A mí un mapa mental no me dice nada. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene tu cerebro de representar la información. Yo no estoy viendo lo que estás plasmando, sino más bien cómo lo comprendiste, porque estás transmitiendo tu pensamiento en un pedazo de papel, ¿no? Está el juego de rol, donde hay diferentes situaciones en las cuales se plantean diversas metodologías, y en esas metodologías de repente tengo a la persona analítica, a la persona creativa, a la persona negativa, a la persona criticona, y entonces desde esa perspectiva de juego de rol se van viendo diferentes maneras de percibir la situación. El aprendizaje basado en el pensamiento, me encanta y es tan difícil de aplicar, que es cómo cada quien va generando su propia teoría, su propia argumentación de un problema, y van batallando porque de repente te topas de frente con un pensamiento totalmente diferente al tuyo, y ese pensamiento diferente, pues obviamente te genera mucho mayor aprendizaje porque alguien lo está plasmando de una manera completamente diferente a la tuya, ¿no? Y el aprendizaje basado en proyectos, que es cuando pones en práctica absolutamente todo para lograr un objetivo grande y un objetivo común. ¿Cómo lo logro yo? Bueno, desde entrada mi clase ya está plasmada de tal manera que poco a poco vayas avanzando en esos niveles cognitivos para al final lograr algo, que es entender cuál es el proceso de la didáctica, cómo vas haciendo tuyo ese arte de enseñar, cómo lo vas a ir plasmando hacia tu propia práctica profesional a futuro, ¿no? Que esa práctica profesional implica ya empezar a entender cómo lo vas a vivir en esa realidad. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Definitivamente, saber ser, saber conocer o saber, saber hacer y saber convivir. Que puedas realmente dominar esas 4 áreas del conocimiento y te vayas haciendo mucho más competente, mucho más hábil en poder lograr esos conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Por qué te lo estoy diciendo de esta manera? Porque tú ya lo tienes que ver desde las dos perspectivas, desde el alumno que está aprendiendo en este momento, pero también como el profesional a futuro que va a tener que aplicarlo de esta misma manera para que alguien más aprenda de otro. Tú tienes que jugar ese doble rol, ese doble papel, y ubicarte claramente. Ok, lo tengo que entender como estudiante, pero lo voy a tener que saber aplicar como docente en algún futuro, y tienes que saber jugar las dos roles, las dos cartas, a partir de este momento, porque nunca sabes cuándo vas a tener la oportunidad de enseñar, y ahora sí lo tienes que hacer de un aspecto profesional, de una manera consciente, garantizando el aprendizaje de los demás, ¿no? De repente ya es un sobrinito, un primito, uno de tus hijos incluso, que te plantea dudas, y tú ya tienes que satisfacer, atender eso, ¿no? O a lo mejor en tu propia trabajo, independientemente de lo que estés haciendo, tú ya tienes que explicar un proceso, ya es tu deber profesional hacerlo de tal manera que puedas garantizar que él lo comprenda. A ver, ¿cuál es su contexto? A ver, ¿cuál es su principal canal de aprendizaje? ¿Cuál es su inteligencia dominante? ¿Cómo vamos a, qué nivel quiero que aprenda de este conocimiento? ¿Cómo lo voy a lograr para que pueda desempeñarlo de la mejor manera? Y eso tiene que ser un pensamiento rápido, ¿no? Hay muchos tests, sí, hay muchas dinámicas, sí, hay muchas maneras de descubrir cuál es tu canal dominante, cuál es tu pensamiento dominante, y las vas a ver más adelante, definitivamente. Yo ahorita te estoy dando el golpe de vista porque mi objetivo es que tengas una noción básica para que entiendas que esto es el proceso de la didáctica. Va a haber una materia donde te van a aprender a ayudar a definir cuál es el canal de aprendizaje dominante, cuáles son las 6 jerarquías de la taxonomía de Bloom, cuáles son las inteligencias múltiples más a profundidad. ¿Por qué? Porque sí va a ser necesario que las aprendas a conocer. Incluso te decía,
vas a conocer a Piaget, vas a conocer a Montessori, vas a conocer a todos los autores y esos autores tú los vas a ir demostrando y aplicando de acuerdo a la realidad que quieras ir logrando. ¿De acuerdo? No sé qué pasó hoy. Uno fue el internet, otro fue también, yo creo que el efecto de mi situación de ayer que no me permitió dar mi clase, pero hoy me siento medio frustrado con ustedes, chicos. A final de cuentas, estoy acostumbrado en estas 4 clases que hemos tenido, que son dinámicos, que son participativos, que son muy, aprensivos y ahora entre que están con cara de aburrimiento, con cara de que ya termine esto y de que no me quieren participar, ya ni sé si la clase fue efectiva para ustedes el día de hoy. Y eso pues siempre duele. ¿Por qué? Porque a final de cuentas uno trata de darles lo mejor. De antemano una disculpa por ayer. No fue mi intención, créanme que fue una situación que se salió de mi control y de mis manos. Pero pues bueno, vamos avanzando hasta aquí. ¿Tienen dudas, quejas, reclamos? Yo creo, profe, que todos tratamos de dar lo mejor de sí mismos. Tal vez usted ayer no pudo por X situación, espero y esté bien y su familia esté igual de la misma manera. Y tal vez dice que pues hoy venimos bajoneados, pero yo creo que usted como profesor siempre da lo mejor de sí mismo y de antemano le agradezco por brindarnos la oportunidad de darnos las clases de esta manera tan dinámica y en realidad creo que usted da lo mejor de sí mismo y no debe de decir que fue su culpa o eso, porque en realidad creo que somos un grupo y en comunión con todos, todos tenemos parte de culpa. Si en caso de que usted dice que es eso, yo en lo personal creo que es eso. Muchas gracias, Javi. Pues es que a final de cuentas, mi intención principal es que ustedes traten de aprender lo más posible de estos temas y pues obviamente si no me dan retroalimentación de la enseñanza, pues yo no sé tampoco hasta qué nivel de aprendizaje estoy llegando, ¿de acuerdo? No es más que nada eso, es como que les digo, mi frustración siempre será en ver que ustedes traten de adquirir lo más esencial, pero bueno, ya ánimo. Muchas gracias, Javier, muy buenas, gracias por la palabra y pues sí, es un deber y es algo que me encanta siempre dar lo mejor de mí y pues bueno, ahí vamos. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario, chicos? ¿No? Yo, profe, ¿puedo hablar? Adelante, María. No, igual, con respecto a lo que mencionaba, creo que su clase es igual de enriquecedora como siempre. Creo que usted siempre se esfuerza por preparar su clase y es algo que en lo personal se lo agradezco yo y creo que todos los compañeros. Creo que cada quien se está quedando con lo más significativo y aunque a lo mejor pues a muchos todavía nos da como que puede ser pena o ese temor a participar más que nada, ¿no? Porque a mí de repente aún me da, pero creo que no, creo que sí nos estamos quedando con algo, profe, y pues le agradezco que pues se haya tomado el tiempo incluso en domingo, porque cualquier otro docente hubiera dicho que a lo mejor suspendía la sesión para la otra semana. Entonces creo que por esa parte no se debe sentir frustrado. Yo en lo personal sí me estoy quedando con algo y creo que pues igual la mayoría del grupo. Perfecto, muchas gracias, Mari. Pues no, hay que cumplir y eso es algo que no me perdono yo nunca, es tratar de siempre dar mi clase. Tengo muchos errores, pero siempre tratar de darles lo que se debe dar en su momento, porque si no, no hay avance. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Maricruz. Pues bueno, tarea, chicos. Hay una película muy bonita que se llama La lengua de las mariposas. Está en YouTube y se las estoy pasando justo en este momento por el chat. Esta película habla de una realidad de un docente de entorno rural, sí, pero no en una sociedad mexicana. Estamos hablando de una sociedad española. Esta sociedad española, en tiempos del del franquismo o de la manipulación política de Franco, como un docente con ideas liberales, con ideas de querer cambiar la sociedad en la que está, con su claridad para enseñar y transmitir, se enfrenta a una población rural que quiere transformar, que quiere lograr, y cómo va viendo ese entorno, ¿no? Encuentra un alumno predilecto, un alumno dominante que es el que le ayuda a irse desarrollando como protagonista de la situación,
pero poco a poco se va desarrollando la realidad. Entonces, yo te decía anteriormente que el mapa mental te permite analizar la situación, ¿no? El examen que hiciste te permitió llegar a un nivel de evaluación. Aquí, chicos, es, ok, ¿qué va a pasar conmigo cuando me enfrente a esta situación en un entorno muy similar? ¿De acuerdo? Digo, no me voy a poner a hablar de política porque no es mi tema, pero pues todos conocemos que a lo mejor nuestra realidad mexicana es una realidad que de repente tiene muchos contras, ¿no? Incluso para enseñar y para transmitir información en las comunidades en las que estemos inmersas, independientemente de la zona en la que estemos, puede ser aquí como Cuautitlán Izcalli o allá en Cabecera, Valle de Bravo o en sus diferentes comunidades. Ustedes van a ser docentes. ¿Cómo van a empezar a transformar esa realidad? Entonces, compara las situaciones rurales que suceden en la película con las situaciones rurales que tú conoces, ¿de acuerdo? Las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, en la película están más que claras. Y yo más que me hables de las situaciones de la película, que esas ya las conozco, ¿tú qué situaciones estás observando en tu realidad con las que te puedes enfrentar como docente y cómo esa etapa histórica se vincula con nuestra etapa actual? Tú puedes estar a favor del gobierno actual, puedes estar en contra, puedes ser apático. Digo, pero puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero lo que no te puedes permitir es ser apático, ¿de acuerdo? Yo conozco gente que está muy a favor del movimiento político actual y bueno, hay que dejarlo ser. Conozco personas que están muy en contra de lo que es el gobierno y la situación política actual y también debo dejarla ser. Y yo tengo mi propia postura. No soy quien para comentarla en este momento, no es mi rol, no se trata de hablar de mi situación, sino más bien de que tú, cómo estás viendo esta realidad política y social y económica y cómo vas a hacer un análisis no como político. Tú no estás estudiando ciencias políticas, no como transformador social, porque si eres transformador social, pero tu principal rol siempre va a ser como transformador de la educación y sobre todo el costo del maestro tiene que ver mucho que ver con cuál es el costo al que estás dispuesto a llegar tú. A decir simplemente me lavo las manos, yo únicamente transmito el plan de estudios o si pretendes llegar más allá. ¿De acuerdo? Debes analizar el rol del maestro y las estrategias didácticas empleadas en la película y obviamente ver cuáles son las que tú conoces, ¿de acuerdo? Cuáles son tus experiencias, cómo has observado, cómo estudias, para poder aplicarlo a tu contexto educativo, ¿de acuerdo? No te voy a resolver el mundo, no es mi materia, eso lo vas a ver en quinto cuatrimestre con análisis del sistema educativo, pero sí de qué manera el maestro rural se enfrentó a esa capacidad de enseñar en ese ambiente y ahora tú, ¿cómo lo aplicarías en tu realidad? Y sobre eso sí vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Cuáles son las estrategias didácticas? Pero si no ubicas contexto, si no comparas contextos, si no comparas estrategias, si no comparas los elementos cognitivos, definitivamente no vamos a poder crear algo mejor y algo mayor, ¿de acuerdo? Mi ideal, te digo, no es que me cumplas el ejercicio, puedes copiar y pegarlo sin problema. De hecho, el análisis de la lengua de mariposas está en Wikipedia, está en Rincón del Vago, está en el SlideShare, está en muchas maneras. Y tú puedes copiar y pegar. Pero te digo otra vez, mi intención no es que me entregues un documento de Word. Mi intención es que puedas generar esta estructura y este ambiente didáctico y que lo puedas aplicar a ti. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención. Y ya que acabes, hagas un mapa conceptual del capítulo 4 que va a profundizar desde otra perspectiva en los procesos cognitivos que soportan a la didáctica. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la tarea? ¿Todo bien? ¿Sí? Puede ser a mano el mapa conceptual. El mapa conceptual puede ser a mano. Sí, lo pueden hacer a mano y le pueden tomar fotos sin ningún problema. Y obviamente... ¿Y el análisis, si quieren hacerlo en el cuaderno, adelante. No pasa nada tampoco, pero me gustaría más en Word. De hecho, me gusta más en Word que lo conviertan en PDF. Si tenemos problemas con la plataforma, no nos vamos a estar peleando con la plataforma. Yo voy a solucionarlo, voy a calificar lo que está pendiente de calificar en plataforma, pero si tienes problemas para acceder a plataforma, mándamelo por correo. No pasa nada. Yo lo reviso por correo y te acredito el trabajo. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos maneras es válida. Richard, por favor, lo publicas cada que alguien tenga duda.
Puede ser a mano, puede ser en computadora, puede ser en plataforma o puede ser por correo. El chiste es que te enfoques más en el proceso de creación, no en el proceso de cómo me vas a entregar el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la tarea? De hecho, Richard no estuvo, ¿verdad? Ya ni lo vi. Ya no hay... Profe, yo. Mande, Maricruz. Igual, con portada, así como lo requirió la vez anterior. Es profesional. En todo documento profesional tiene que tener portada, introducción, desarrollo, conclusión. Ustedes tienen que ir viendo cómo analizar y siempre referencias. ¿De acuerdo? En formato APA, perfecto. cómo entregar un reporte de película con un formato APA. Siempre lo más profesional que se pueda, chicos, que es el nivel en el que ya estamos. Muchas gracias, Maricruz. No, al contrario. Y por último, chicos, para poder cerrar la asignatura y no obstruir el cierre de la materia como se debe, porque sí necesito dejar una tarea final antes del sábado, y el sábado yo ya me gusta entregar calificaciones finales. Nuestra próxima clase va a ser el miércoles 28 de octubre a las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Igual la voy a grabar, yo sé que no todos pueden, yo sé que estamos en horario fuera del ordinario, pero sí los que puedan estar, yo siento que les puedo proyectar un poco más de manera así que transmitirles el video, pero de todas maneras, miércoles 28 a las 9 sería nuestra última clase virtual para ya el sábado dedicarme a evaluar y poderles dar sus calificaciones finales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que menos me importa? Darles calificaciones, lo que menos me importa más todo el trabajo que ustedes realizan para ir mejorando el conocimiento. Pero pues sabemos que ustedes necesitan la calificación, pero mientras logremos los objetivos que se están planteando, definitivamente creo que vamos por ese camino. Hasta aquí, dudas, quejas, reclamos, chismes, pedradas. ¿Todo bien? Una pregunta. Mande, María. Y, Perdón, Jessica, mande, Jessica. Ay, perdón. Profe, ¿y hasta cuándo tenemos para entregar esta tarea? Todas las tareas, porque incluso la del examen está pendiente, y también si quieren el mapa conceptual, que alguien me lo debe, todas las tareas, mientras me las entreguen antes del sábado a las 9 de la mañana, yo el sábado a las 9 me dedico a evaluar. Ajá. Ah, bueno. Sí, está ¿Vale? bien, profe. Gracias. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿A las 9 de la mañana? El próximo sábado a las 9 de la mañana, límite para entregarme todas las tareas. Ah, sí, el sábado. ¿De la mañana? ¿Mandé? Sí, sábado 9 de la mañana. ¿Vale? Profe, Mande. entonces el miércoles nos va a dejar la otra tarea que dice que es como final ya del curso. Sí, exacto. El miércoles ya les doy el último tema, dejamos el último producto para poder ir ya cerrando de aquí al sábado todo y que ya podamos terminar el sábado sin problemas. Ah, ok, gracias. ¿Vale? No, ¿de qué? Pues bueno, chicos, no pregunto preguntas de reflexión, porque si de por sí toda la clase estuvieron dormidos, ahorita no sé qué hubo de proceso y qué no hubo. Entonces, cuídense mucho y ojalá que el miércoles los agarre más despiertos a todos. Que tengan bonita semana. Gracias igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente. Bye.